nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Así te es, damos Señor. gloria, honra y Espíritu alabanza, Padre Santo. Celestial, por permitirnos estar una vez más delante de ti, Perdón, Señor, Señor. para poder, Señor, glorificar tu nombre y Mucha exaltar, alegría. Señor, tu gloria y tu Mucha honra, Padre alegría, Celestial, a oh, través de Señor. tu palabra. Danos, Señor, el Entendimiento. discernimiento y el entendimiento, Señor, para poder Palabra, conocer, Señor, Dios. y ver, Señor, con denuedo, Señor, el poder de tu palabra, Gracias, Señor, Señor en amado. nuestras vidas, Señor, y el Bendito y propósito, alabado Señor, seas. que tienes, Señor, aún con todos y cada uno de Muchas nosotros, gracias, en el Señor. precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos, Señor, Gracias, por la Señor. salud, Señor, y por permitirnos, Señor, estar una vez más delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Libro de Jeremías, capítulo 11, versículo número 1, dice así. Jeremías, ¿recuerdan qué significa Jeremías? Jeremías, capítulo 11. ¿Recuerdan qué significa Jeremías? Él es mi esperanza. Eres mi Tú esperanza, eres mi esperanza. Bien, Eso gracias, significa hermanita Jeremías. Nubia. Jeremías, tú eres mi esperanza. ¿Quién era Jeremías? ¿Cómo era llamado? El profeta llorón. Muy Amén. Seguro que era Sánchez. Gloria a Dios. Reconocido el profeta llorón no porque se la pasara llorando por todo, sino porque realmente le dolía todo lo que el pueblo hacía delante de Dios, siendo y él sabiendo que era su pueblo escogido y amado. Amén. Bueno, continuamos. Era un hombre fuerte, Amén. que Dios lo amaba mucho y Dios le prohibió casarse. Entonces él estaba solito. Vamos a leer Jeremías capítulo 11 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oí las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Jehová. Y dice el 6, y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz, pero no oyeron ni inclinaron, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Dice el 9, y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. Dice el 12, e irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí.
¿qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden enviarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Y dice el 16. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó Jehová su nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Amén y amén. ¿Qué está Dios hablando acá? Porque por eso Dios enviaba siempre a Jeremías a hablar siempre al pueblo, o lo ponía en clamor, o lo ponía como a llorar. Porque él era muy fuerte y Dios sabía que él iba al pueblo, así él sintiera que su corazón, como en algún momento dijo, que él sentía que en su corazón había como un fuego y un ardor, pero que no importaba, que él iba a hacer lo que Dios le dijera. Y Dios sabía, a pesar de que le dolía, que cualquiera de las personas o de las almas que estaban ahí querían que se perdieran o que sucediera algo, pero aún así él dijo, voy a hacer lo que Dios me diga. Y entonces dice acá en el 11, dice, palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd palabra de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. O sea, escuche todo lo que ellos han violado de mí. O sea, lo que han hecho de mí, la maldad que han hecho. Por eso, si quiero hacerte entender, le dijo Dios a Jeremías, quiero hacerte entender por qué de pronto ellos pueden decir, no, es que Dios es fuerte y no nos quiere perdonar. No, es que Dios es un Dios malo. No, es que como a veces dicen, no, pero es que Dios es fuego consumidor. Pero resulta que entonces él estaba mostrando a Jeremías. Hay una parte en el libro de Apocalipsis que dice que Dios es justo, justo, justo. Y dice 3 veces Dios es justo. ¿Por qué dice esa palabra Dios es justo? Porque dice que Dios no hará nada sin antes decirle a la persona o mostrarle a la persona por qué se hizo eso. Porque Dios es un Dios bueno, o sea, con Dios no va a haber una excusa de que usted, no, es que es porque yo, mire Señor, es que yo no me salvé porque tal cosa, porque hice esto, porque nadie me miró, porque fui a la iglesia y alguien me miró feo, porque bueno, me pusieron a hacer esto y yo me sentí maltratado, porque me miraron así, porque me dijeron esto, porque con Dios no hay justificación de eso, porque para eso está la palabra. Entonces dice, y le dirás tú, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. Dice, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? ¿Por qué entraron, los que entraron a la tierra prometida fueron la nueva generación? ¿Por qué no entró la generación? Porque aún Moisés, cuando Dios le dijo, mire, hijo, esa es la tierra prometida. Mírela porque usted la va a mirar, pero usted no va a entrar. Los únicos que entraron fue la generación de Josué y de Caleb. La nueva generación. Ahora, ¿por qué no sucedió eso? Porque ellos fueron perdiéndose de la voz de Dios. Fueron perdiendo la voz de Dios en el camino. Es muy importante ir avanzando. Por eso él le decía a Jeremías, oí palabra de Jehová. Yo le quiero explicar lo que sucede con el pueblo y para eso te tengo a ti, para que le puedas hablar al pueblo y explicarle. Y decirle qué es lo que está pasando. Y en otra parte le decía, ellos no van a querer entender. Pero no importa, tú diles, tú háblales.
Y deje de estar clamando, dígales en vez de estar clamando, porque dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción, en el día en que la aflicción de ellos clamen a mí. Jeremías 11, versículo 2. Dice, no voy a oír, porque lo he hecho todo por ellos. ¿Qué es lo que Dios hace por nosotros? Estamos en un tiempo de gracia. Dios nos ama. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios nos cuida. Dios está pendiente de nosotros. Dios nos da y a veces nosotros decimos que no nos da. Dios está pendiente de nosotros nos quejamos. Si Dios nos cuida, nos quejamos. Si Dios no nos cuida, nos quejamos. Si Dios, Dios hace de todo, es un tiempo de amor donde Dios siempre ha estado ahí, nosotros no sentimos a Dios, entonces ya decimos que Dios no está con nosotros, por eso que somos nosotros los que nos alejamos de Él, porque Él siempre está ahí. Entonces, siempre por todo, porque nada, por nada estamos contentos, y eso era lo que ocurría ahí, y por eso el Señor le dijo a Jeremías, le dijo, y ya deje de clamar ya por ellos, porque ellos ya saben y conocen que no quieran hacer las cosas diferentes. Es diferente. Estamos en tiempo de gracia y se le habla a la gente y se le dice y se le habla de apartarse a veces de cosas, de hacer mucho. ¿Y qué hace la gente? Sigue en la misma. Y nos pegamos que estamos en tiempo de amor y que en tiempo del amor y que Dios todo lo perdona y que Dios todo lo perdona. ¿Sí? Pero también tenemos un tiempo en esta tierra y debemos arrepentirnos. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Entonces yo no puedo estar cayendo de pronto en lo mismo todo. La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza o haya de Dios misericordia. Pero si yo sigo en la misma, dice el 15, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Con qué derecho viene a ver, a decirme, a ver, si es que tú estás conmigo, ¿cómo? Nosotros somos la amada del Señor. Estamos aquí en la iglesia todos y levantamos las manos, pero aquí, ¿cómo somos afuera? ¿O cómo somos con los demás? Mire lo que dice, ¿crees que los sacrificios y de las carnes santificadas de víctimas pueden evitarte el castigo? O sea, ¿creen que pueden hacer muchas cosas y que entonces levantar las manos una vez y ya con eso puede evitar? No. Hay muchas cosas que se hacen mal y desafortunadamente hay consecuencias. Es como cuando nosotros, como con nuestros hijos. Si nosotros nos portamos mal, si los hijos se portan mal, pues qué pena mi amor, pero necesito castigarte. Y entonces con lo que más les guste. Entonces, si le encanta ver televisión, pues lo siento, no te dejo ver televisión. Estás castigado por 8 días, bueno, no sé. Pero son muchas cosas, así como nosotros hacemos con nuestros hijos, y la Biblia dice que Dios es bueno, pero la Biblia dice también que es al Dios al que ama, disciplina. Y Él tiene que formarnos, porque entonces nosotros, ¿cómo seríamos? ¿Cómo seríamos en esta tierra? Y dice, ¿puedes gloriarte de eso? O sea, no podemos gloriarnos y decir, no solo somos los mejores, o soy el mejor con el Señor, si tengo todos los errores. Mire, dice, olivo verde y hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. Dice, y a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebrantaron sus ramas. O sea, Dios te escogió y te dio lo mejor y te llamó su hija, su amada, la más hermosa, la más linda, pero ¿de qué sirve? Lo hizo, pero ahora que ya no se quiere nada del Señor. Dice, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá que han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Ahora, en este tiempo, mire, la mayoría de los cánceres son, la mayoría de los cánceres son con tumores, son tumores. Yo he estado mirando en la Biblia
estudiando eso porque me puse a mirar las estadísticas y el 70% de las personas que están muriendo mueren de cáncer. O sea, el cáncer está pero así, avanzando demasiado y matando personas. Entonces, entonces me puse a mirar y dice que Dios, estudiando la Biblia, dice que la gente era muy dada a la idolatría. Aquí dice, en ese pedacito dice, y la casa de Judá que han hecho, provocando mi ira con incensar a Baal. O sea que, siendo idólatras, ¿cierto? Entonces, dice que ellos cogieron, dice que el pueblo de Siquem se enamoraron de la idolatría, hacían una cosa. Recuerden que idolatría es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Todo, todo. Si es mi casa, es mi casa. Si es mis hijos, son mis hijos. Si es mi esposo, es mi esposo. Si es, mejor dicho, todo lo que le quita el primer lugar a Dios es idolatría. Y no hay nada que hacer, eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué sucedía? Que ahí ellos dicen que Dios, debido a la idolatría que había en ellos, dice que Dios los castigó con tumores y que los tumores se pasaban del uno al otro, dice que se transferían, dice que se pasaban, o sea, se pasaban del uno al otro, es como el cáncer haciendo metástasis. ¿Sí? Pero es que Así dice la no era Biblia. el mismo cuerpo, sino de cuerpo a cuerpo, de un cuerpo a Sí, otro de cuerpo. un cuerpo a otro cuerpo. Entonces, y dice o sea, que estaba mirando porque le dije al Señor, pues estaba orando como por esa parte y eso, y me parece duro. Y entonces, y pues el Señor me hablaba de muchas enfermedades y muchas cosas que vienen en estos tiempos, pero sobre todo hay demasiada idolatría. Uno piensa que pronto antes, porque hacían esas imágenes y traían todo el oro, la plata, toda la gente y fundían y hacían imágenes y todo eso para adorar. Pero en este tiempo de pronto no se ve mucho eso, pero se ven otras cosas, adorar otras cosas como peores. Entonces uno dice, ¿qué ocurre? O sea, ¿qué pasa ahí? Y después decimos, ¿por qué estamos así? ¿Por qué estamos así? ¿Qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Sí? Y entonces dice que eso se pasaba del uno al otro y ocurría como un cáncer. Y entonces uno dice, Dios mío, que lo guarde a uno y que usted mira la mayoría de la Biblia y todo lo que la Biblia habla es de dejar la idolatría. Porque la Biblia dice que Dios no comparte su primer lugar con nadie. Él fue el que te creó, Él fue el que te hizo y Él es tu Dios. Entonces le debemos honra, le debemos el amor a Él, le debemos la confianza, le debemos el respeto, le debemos la humildad a Él, le debemos todo a Él, porque Él es nuestro Dios, Él es poderoso. Entonces es muy importante. Y entonces aquí estaban hablando de que habían violado ese pacto por la idolatría. Y el Señor aquí mismo hablaba, esta pregunta, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones? Se hizo una pregunta. ¿Qué derecho tiene mi amada ahí? O sea, ¿cómo yo le voy a ir a pedir al Señor si yo hago mal? O de pronto ni siquiera Dios es importante para mí, pero solo cuando lo necesito voy y lo busco. Lo que pasa Que es Él es muy que, bueno y nos ama, ¿no? sí, Y pero quiere lo no. mejor. Pero Lo que pasa es que no es que no sea Dios importante para nosotros. Lo que pasa es que es menos importante o lo hacemos menos importante que cualquier otro tipo de necesidad, calamidad, persona o incluso imagen o cualquier otro tipo de, digamos así, de deseo, de anhelo. Entonces, prioriza por encima de Dios y ese es nuestro inconveniente. De eso se trata cuando se habla de la idolatría. La idolatría no es amar a las personas, no, a las personas hay que amarlas, porque Jesucristo las amó. Lo que pasa es que nos toca amarlas menos que a Dios. Por encima de ese amor que tenemos hacia las personas, hacia los hombres, debe estar Dios. Ahí es donde cometemos muchas veces la falla y lo convertimos en idolatría. Está primero quizás cualquier otro trabajo, necesidad, argumento, excusa o algo para poder ir hacia ese lugar o hacia esa persona o hacia ese, no sé, deseo o lo que sea, como se llame,
por encima de lo que es Dios. Bueno, Como dice el Éxodo 20, que dice el segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, no harás para ti escultura, dice, de lo que esté arriba en el cielo, ni aquí en la tierra, ni debajo de las aguas. O sea, entonces usted mira, ¿qué significa? Arriba en el cielo, aquí en la tierra o debajo de las aguas, o sea, todo. Aquí en la tierra yo puedo idolatrar un animal, puedo idolatrar una cosa, yo puedo, muchas cosas puedo hacer. ¿Por qué dice arriba en el cielo? Porque yo puedo idolatrar una imagen y empezar a, ¿sí? Una imagen. Entonces, sí, esa imagen para mí es esta arriba, entonces esa es, y bueno, esa es la que yo adoro y supuestamente digo que ese es mi Dios. Jeremías capítulo Dice 11, las aguas, o sea que yo pase por encima de versículo qué, de esta 17. palabra. Porque por lo general lo que representa las aguas es la palabra, que yo pase por encima de esto. Que yo cambie esto. Entonces está hablando, o sea, está hablando de todo, dice, lo que esté arriba en el cielo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago miles de cosas a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, es cuidar esa parte, y era lo que Dios le hacía entender a Jeremías, a él primero, y le decía, y háblale al pueblo, y deje de clamar por ellos, y más bien que se arrepienta. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. No, Parece que no. continuamos. Mire lo que dice el 18. Jeremías 11, 18. Y Jehová me hizo saber y lo conocí. ¿A quién está hablando ahí? Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras, dice el 19. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Y dice el 22, así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo, amén y amén. Entonces, ¿qué sucedió acá? Que pues a uno no le gusta ser confrontado, ¿no? Pues a uno no le gusta cuando le confrontan y le dicen las cosas, entonces uno se choca y ahí se enoja. Entonces, eso fue lo que ellos hicieron acá. Dios le hizo entender a Jeremías y para que Jeremías le hablara al pueblo también. O sea, después de que tú entiendas, entonces háblale al pueblo y deje de estar clamando por ellos. Más bien háblales al pueblo para que ellos entiendan también. Y entonces ya no les gustó. Entonces, no, matemos a Jeremías, porque definitivamente no. Entonces Jeremías ahí ya estaba fuerte y entonces dijo, ah bueno, pues entonces Dios con justicia, ¿cierto? Porque Dios ya le había dicho, si usted sigue llorando, mijito, pues ahí verá. Pero pues esa no era la idea. Y pues no nos gusta ser confrontados, entonces pues ellos cuando ya se sintieron así, pues entonces ya no les gustó y entonces, pero como Dios es un Dios justo y bueno, pues Jeremías tampoco se fue contra ellos. Simplemente le dijo, Señor, tú eres el justo, tú eres el que me cuidas y tú eres el que sabes qué ocurre. Él no dijo, no voy a conseguir una cantidad de hombres y me voy a acabar con ellos primero. No, él no hizo eso. Prefirió que fuera Dios el que hiciera algo. ¿No? Amén.
Continuamos con el Capítulo 2. capítulo 2. Dice, queja de Jeremías y respuesta de Dios. Dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? O sea, le estaba preguntando a Dios, ¿por qué ocurre eso, Señor? ¿Ah? Sí, estaba diciéndole al Señor, bueno, está bien. Entonces tú me mandas a que haga esto, y a que yo les hable así, a que yo me porte así, tal cosa. Y está bien, entonces ahora contéstame tú, le está diciendo Jeremías al Señor, ¿sí? Y le estaba preguntando eso. Y entonces dice el 2, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. O sea, ellos dicen, Dios es mi Dios, Dios está conmigo. Y levantan las manos y Dios está a mi lado. Pero resulta que Dios estaba lejos de ellos, porque ellos no lo seguían. ¿Mm? Dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste, probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el desgolladero y señálalos para el día de la matanza. Entonces, Señor, entonces acá, ay, haga algo con ellos. Mire, ellos sí no lo siguen, ellos sí no hacen eso. En cambio, yo sí estoy ahí. A mí me has probado mi corazón y tú sabes que mi corazón es justo delante de ti. Entonces, ¿por qué no haces algo con ellos? Entonces dice el 4, dice, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ellos moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Y dice el 5, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Dice el 6, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. Y dice el 7, he dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. Y dice el 8, mi heredad fue para mí como león en la selva, contra mí dio su rugido, por tanto lo aborrecí. Es mi heredad para mí como ave de rapiña que muchos de muchos colores. ¿No están contra las aves de rapiña en derredor? Venid reunidos vosotros todas las fieras del campo, venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Y dice el 12, sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y cegaron espinos. Tuvieron heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzaron de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Así ha dicho Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y los arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver a cada uno de su heredad y a cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieron los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeron, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Amén y amén. Entonces resulta que Jeremías estaba dándole ¿qué? La causa a Dios. Entonces, ¿por qué haces con ellos tal cosa? Entonces, ¿por qué no los destruyes? Entonces, ¿por qué tal cosa? Pero entonces, como Dios sí nos conoce, ¿cierto? Dios nos conoce a todos.
Él sabe la intención del corazón, Él sabe todo. O sea, yo le puedo decir al Señor, te amo, pero si yo no lo siento, pues Dios sabe eso. Entonces, ¿qué era lo que le estaba contestando el Señor? Él le estaba diciendo, bueno, yo lo puse, esto los pusiste en esto, le hiciste esto, pero sin embargo, vuelve ellos y se alejan, Capítulo y tú 2. dejas que se alejan y dices todo lo que dices, pero si ellos vuelven y te piden perdón, tú otra vez los recibes, porque así eres tú. O sea, era lo que le estaba diciendo Jeremías a Dios. Porque Dios es un Dios bueno y Él da muchas oportunidades. Pero también dice la Biblia que Dios no puede ser burlado y no por eso tenemos que estar aquí y allí, aquí y allí y así. ¿Con Dios está o no se está? Porque Dios es bueno, Dios es así. Y mire lo que dice aquí. Vamos a empezar con el 13. Capítulo 13 de Jeremías. De Jeremías dice, y así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua, que es un cinto de lino. ¿Ya? Un cinturón. Dice, y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Dice, y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Dice, vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate, y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. O sea, coja el cinturón, ¿cierto? Y escóndalo allá, en una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios es práctico, o sea, Dios no es teórico. Usted no puede decir, yo amo a Dios y no sentirlo. Dios es práctico, todo lo maneja en la práctica. Por eso si usted le dice al Señor, Señor, dame paciencia, entonces Dios no va a bajar y le va a poner la paciencia porque eso querría decir que Dios era teórico. Dios le va a colocar personas que le moldeen la paciencia. Eso es lo que va a hacer el Señor. Porque así es Él. Si tú dices, Señor, ayúdame, a mí no me gusta esperar, Señor, ayúdame, me gustan las cosas ya. Dios te va a poner en situaciones donde te toque esperar para moldearte la paciencia. Porque Dios es así, Dios es práctico. Con Él todo se maneja en la práctica. De hecho, por eso tomó el cinto y le mostrándole a Jeremías que así era lo que iba a hacer. Y las cosas se iban a hacer eran en la práctica. O sea, no es teoría de que de pronto lo voy a hacer como uno hace, ¿no? De pronto hago tal cosa. O quizá mañana, quizá no, porque Dios es sí o no. Dios es así. Y entonces vamos en el ¿qué? Versículo En 10. el versículo 10. Y dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. ¿Sí ve? Dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escuchar. No escuchar.
O sea, no quisieron oír. ¿Y qué quería bajarles qué? La soberbia. Porque eso sí que es muy difícil, Dios mío. Es muy difícil, me dijo alguien. No, es que yo tuve muchos problemas, me estaba contando, un joven. Yo tuve una chica de novia y pues fuimos, yo la quería mucho, era muy chévere, compartimos, duramos, es la única novia que he tenido, duramos tanto tiempo de novios. Y bueno, pero lo que pasa es que yo soy muy orgulloso. Yo soy muy orgulloso y entonces ella me dijo algo y a mí no me gustó y no la pude perdonar. O sea, a ver, todo, mire, en los hogares hay orgullos. A veces el hombre nos hizo algo, entonces, o la mujer hizo algo y entonces yo no le quiero hablar. El primero porque fue el que me hizo. Eso es orgullo. ¿Quién dijo eso? Eso es orgullo. Él me tiene que hablar primero. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que yo soy el que debo pedir perdón. Si tenemos una persona, una amiga, alguien me hizo daño, tienes que ir a pedir perdón. No, ¿qué le pasa? Si es que él fue el que me hizo, ella fue la que me hizo. ¿Por qué tengo que ir yo todo lo que me hicieron a mí y yo tengo que ir a pedir perdón? Sí, la Biblia dice. De lo contrario sería orgullo. Entonces tenemos un corazón que orgulloso y por lo tanto no hay perdón. Dios es un Dios bueno y fiel cuando hay orgullo en nuestro corazón, cuando hay soberbia en nuestro corazón. Dios nos pone en circunstancias muy difíciles. De hecho, la Biblia dice que cuando hay arrogancia y soberbia en nuestra vida, Dios nos mira de lejos. O sea, yo de pronto hago algo en su vida, tengo misericordia porque yo lo creé. Y pues, dijo el Señor, no me toca tener misericordia, pero no porque yo quiera estar ahí con esas personas que son tan arrogantes y tan orgullosas. ¿Quién dijo eso? Mire cómo puso lo que hablaba el pastor el domingo. ¿Cómo puso el Señor a Nabucodonosor? ¿Por qué cree que él estaba allá en esto? Allá le tocó, las uñas le crecieron, el cabello, Dios lo puso en esa circunstancia tan difícil por allá donde estaba. Porque era arrogante y él se creía Dios. Él se creía Dios, él decía y era esto y era así, y él se creía Dios y la arrogancia era tan tremenda en su vida que el Señor tuvo que ponerlo en esa circunstancia. A veces para bajar esa arrogancia y ese orgullo de la vida de uno, Dios lo pone a uno en unas circunstancias muy difíciles. O bueno, Dios permite, porque tampoco Dios lo va a poner así, Dios permite esas circunstancias en la vida de uno. Porque uno Yo tiene creo que que aprender a doblegar el sí, corazón y ser humilde, como dijo perdón. el Señor. Yo creo que no es tanto que Dios nos coloque, como dice la pastora, ¿no? Sino que a Permite. causa de nuestra rebeldía, a causa de nuestra desobediencia o a causa de nuestro pecado, nosotros somos los que nos desarraigamos, como que nos desprendemos de Dios. Entonces, por eso es que Él deja que caigamos en el estado que realmente queremos estar. No sé si me hice entender. Esa parte es la que mi esposa quiere explicar, porque Dios no es el que nos coloca y nos mete, pues vaya allá, entonces métase allá. No, 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 no. Somos nosotros los que decidimos dónde queremos estar. Por eso es que siempre andamos repitiendo y diciendo, mire, si pecamos, arrepintámonos, arrepintámonos. O sea, ¿quién está exento de pecar aquí? Ninguno, todos pecamos. Algunos pecamos de una manera, otros pecamos de otra manera, pero pecamos. Pero lo importante es arrepentirnos delante de Dios, reconocerlo primeramente, arrepentirnos y apartarnos de ese pecado para no desprendernos de sus bendiciones o no desprendernos de esas promesas que Él nos tiene, lo mismo que le está pasando o lo que le viene pasando al pueblo, que estamos aquí viendo, lo que es el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. Amén. Era lo mismo que, era lo mismo que ocurría con un hombre en la Biblia que era el hijo de David, Absalón. Absalón le quitó el reinado a su papá, como la Biblia dice que era el hombre más hermoso que había. Dice que no había en él defecto, desde la corona de la cabeza hasta el dedo del pie. Dice la Biblia que era perfecto.
hermoso. Dice que tenía una cabellera que le pesaba entre 6 a 7 libras y se la cortaba cada año. Dice que no había en él defecto. Pero su corazón se llenó de orgullo, de un orgullo tremendo, y por eso quiso hasta matar a su papá por todo lo que sucedió en la vida de él. Entonces ahí uno dice, tremendo, porque Dios puede ser, por ejemplo, David sabía que había un Dios. El hijo que más amaba a David tuvo 20 hijos, y el hijo que más amaba a David era Absalón. Él amaba a ese hijo por encima de todo. Por eso fue que él casi se muere cuando el hijo se murió. Y ese fue el que lo quiso matar, quiso hacerle de todo, le usurpó el trono, fue y le violó todas las concubinas a David. Se acostó con ellas y ellas las encerraron en un cuarto y ellas murieron ahí. Y ahí nunca volvieron a salir. Entonces, a veces esas cosas, es mejor uno humilde, tener la humildad, dijo el Señor, ser manso y humilde de corazón. Que eso sí, la Biblia dice que usted debe callar, mejor calle. No discuta con las personas por cualquier cosa. Que si la Biblia dice que usted debe bajar la cabeza, baje la cabeza. Dios le va a bendecir por eso. La Biblia dice, aún el necio cuando calla se hace sabio. Y Dios lo bendice más. Y no irse uno de pronto en contra así, de más personas, ¿qué hace? Hacerse odiar, hacerse fastidiar, hacer muchas cosas que Dios no quiere. Por eso lo contrario de tener uno soberbia o arrogancia es tener uno ¿qué? Humildad. Y pues Jesús dijo, ser manso y humilde de corazón. Y él dijo, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda para tener esa humildad. Continuamos, no sé, ¿alguna pregunta? Continuamos con versículo 12. Dice, les dirás pues esta palabra, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino. Y ellos te dirán, ¿no sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Dice el 13, entonces les dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén, y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres contra los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia, para no destruirlos. Amén y amén. Nuevamente hablamos de que Dios es práctico. Dios es práctico para todo. O sea, todo lo maneja en la práctica. Entonces, no es que de pronto yo lo voy a hacer, de pronto yo lo hago, no. Todo lo que dijo Dios lo cumple porque Él es Dios y todo se maneja en la práctica. Así que si hay algo que nosotros necesitamos pedirle a Dios, Dios lo hace, Dios, usted le puede pedir, pero usted tiene que pensar en que, por ejemplo, uno, Señor, quítame este miedo, este temor, eso, Dios te va a confrontar con eso. Porque Él es práctico. ¿Cómo te confronta? Entonces, te permite que estés en situaciones que tengas más temor, para que cojas fortaleza. No es que te quite el temor. amén. Entonces, continuamos con el 15. Sí, Entonces dice el 15. tranquilo. Dice el 15. Escuchad y oíd. No os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. O sea, esté ¿qué? Pendiente, esté atento, escuche. Que eso se quede en ¿qué? En su corazón, en su vida. ¿Sí? Mire, dice, dad gloria a Jehová Dios, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas
y antes que vuestros pies tropiecen en monte de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Dice el 18, di al rey y a la reina, humillaos sentados en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Y dice el 19, las ciudades del Negev fueron cerradas y no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio fue toda ella. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey? Dice el 21, ¿qué dirás cuando Él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñares a ser tus amigos? ¿No te darán dolores como la mujer que está de parto? Dice el 22, si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudos tus calcañales. Y dice el 23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios misericordioso. Y espera en nosotros. Él espera y Él confía en nosotros. ¿Sabía que Dios confía en nosotros? Él confía en que ese hijo va avanzando y que ese hijo lo va a amar y que ese hijo va a llegar un día a Él y que Él va a poder decir, llegó mi hijo porque Él quiso y está aquí conmigo. Y Él confía, Dios confía, dice, Judá será llevada en cautiverio. ¿Por qué era llevada en cautiverio? ¿O por qué el Señor estaba hablando aquí que era llevada en cautiverio? Por toda la maldad que hacían. Porque desafortunadamente para todo lo que podemos hacer hay una consecuencia. Entonces suceden cosas, dejamos a Dios y hay consecuencias. Dejar a Dios no es fácil, hay consecuencias atrás. Entonces nuestro corazón se endurece, hacemos cosas que no están bien delante de Dios, a veces nos equivocamos, cometemos errores y eso quizá como que nos cambia la vida, nos transforma todo y a veces no sabemos ni qué hacer y creemos que esa es la vida que nos tocó. Yo creo que el mismo Judá decía lo mismo, porque ellos eran duros de cerviz, dice la palabra, o sea, la cerviz queda en esta parte. Entonces parece que ellos no agachaban la cabeza, eran duros de cerviz. Entonces Dios les hablaba y entonces Dios tenía que hacer algo. Entonces todo lo que ustedes decía, bueno, yo los voy a llevar en cautiverio, entonces para que entiendan de alguna forma. O sea, las mismas cosas por las cuales ellos vivieron, hoy no va a decir Dios lo mismo, por ejemplo, los voy a llevar en cautiverio. Pero Dios sí puede decir, por ejemplo, o podemos colocar eso como un ejemplo a las cosas que hacemos, ¿sí? Cuando las consecuencias a los errores o a los pecados que quizá cometemos, entonces que vengan consecuencias y entonces eso va enredando nuestra vida.
y entonces me impacta aquí al final que dice, ¿cuánto tardarás tú en purificarte? O sea, ¿hasta cuándo? Si doy lo mejor, hago lo mejor, les amo con todo mi corazón, pero ¿hasta cuándo me van a amar como realmente es? Dios es tan bonito y tan bueno, tan especial. Pero eso ya nos corresponde a cada uno de nosotros, o le correspondía al pueblo en ese tiempo. Pero si hoy estamos aquí con esta palabra, es porque Dios también nos habla a nosotros. Debemos mejorar Entonces porque la idea es estamos que en el cada tiempo de la día gracia, ¿no? debemos mejorar. Estamos en un tiempo donde ya casi nos vamos de esta tierra. Todas las señales están dadas, todo está dado. Es importante que podamos entender que debemos como mejorar, que el día, o bueno, que así no fuera ese día que ocurrió el rapto, pero que qué tal sea nuestro día, no sabemos. Entonces es mejor estar bien. Es mejor estar bien. Y para poder un día poder disfrutar con el Padre. ¿Mm? Porque Dios es un Dios bueno y fiel. La verdad es que Dios es un Dios tan lleno de oportunidades que uno dice increíble todas las cosas que Dios hace. Y estamos en un tiempo de gracia, sobre gracia, y no nos podemos aprovechar de eso. Debemos es recibir eso y al contrario, ¿cómo se dice? Amar eso, amar ese tiempo de gracia, aprovechar ese tiempo de gracia para poder cuidarnos, para poder estar bien con el Señor, para poder, que vienen cosas difíciles, pero tenemos a Dios de nuestro lado, Dios es bueno, y Dios nos cuida, y Él dijo, ni un cabello de tu cabeza será tocado. Él dijo, con mis alas te cubriré y estarás seguro, estarás confiado. Él dijo, te acostarás y dormirás tranquilo, porque yo estoy ahí. Él dijo, le doy el Espíritu Santo para que esté ahí. O sea, es tan bonito, o sea, tantas cosas que Dios hace por nosotros. Entonces, ¿qué nos cuesta amarlo? ¿Qué nos cuesta? Nos hace falta, Señor, ese amor. Entonces, Señor, tú das el querer como el hacer. Ayúdame a enamorarme de ti. Enséñame a enamorarme de ti. Y hablamos con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es lo más lindo que puede haber para enseñarnos. Entonces, Él nos va a ayudar a poder enamorarnos del Padre. No sé si tengan alguna pregunta. Hasta ahí. Oramos. ¿Sí? Es que el 22 dice, si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Entonces yo debo pensar, ¿por qué me ha venido esto? Y no decir, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios me hizo eso? Porque alguien me dijo, es que se me murió tal persona y eso me ha dolido, eso ha sido duro, pero eso Dios me la quitó, yo no sé por qué Dios me la quitó, Dios, ¿por qué me hizo eso? Pero Dios no hace nada malo, eso no fue malo. Me dijo alguien, ¿será que me puede ayudar a orar por una persona que quiero mucho? Le digo, sí, claro, es que está muy malito. Y dice, sí, luego, ¿cuántos años tiene? Dijo, tiene 100 años. Le dije, por favor, si ya se quiere ir de esta tierra, es que yo quiero que esté bien, yo no quiero que se vaya. Le dije, por favor. La Biblia dice que los más robustos 80. Y entonces Dios le ha permitido vivir 100, qué bendición. Ya es justo y necesario, ¿cierto? Amén. Dios es bueno y fiel. Vamos a orar al Señor. Amado Dios y A ti, Padre Señor, de la Dios Padre gloria, Santo. gracias. Así es, mi amado Jesús. Gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias. Oh, sí, Padre Celestial. Eres tan bueno, Dios. Eres tan fiel, Así Señor. es, Padre Celestial. Tan misericordioso. Gracias a ti, Señor, Señor. ayúdanos para que nuestro corazón cada día, En el Señor, nombre de Cristo quiera Jesús. amarte, Dios.
quiera buscarte, Dios. Que cada mañana, Señor, cuando nuestros ojos se abran, Señor, Gracias, Padre lo Santo. primero que haya en nuestra mente, nuestra vida y nuestro corazón seas tú. En el nombre de Cristo Jesús. Sea el deseo y el hambre de ti, Así es, Señor. Padre, gracias porque eres tan fiel, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por cada hijo que se conectó hoy, Señor, los que están aquí representados, Así es, Padre Dios. Santo. Te doy las gracias porque tú has colocado en el corazón de ellos, Señor, Gracias, Señor. ese deseo, Dios, En el nombre por de Cristo aprender, Jesús. por conocer de ti, Señor. Padre, te doy la gloria por ellos, Señor. Te pido que les regales salud, Señor. Así es. Que les regales paz. En el nombre de Que les dé Jesús. descanso, En Señor, el a sus nombre de vidas, Jesús. Dios. Que ellos estén bien, Padre. Todos y cada Que uno, el Señor, de gozo tus tuyo escogidos, sea de la tus hijos. fortaleza de sus vidas, En el nombre Señor. de Cristo Que Jesús. cada paso que den en su andar, Señor, Sea tu firme, presencia sea con ellos, En el guiándoles, nombre de Jesús. Señor. Tus ojos, Señor, sea mirándoles a ellos, Padre, Oh, sí, para Espíritu Santo de suplirles, Dios, cada necesidad, Señor. Gracias. Padre, muchas gracias, Señor. Les bendigo con toda bendición de lo alto. En el nombre de Jesús. Declaro, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, les guiará cada día de sus vidas, Así Señor, es. sus hogares, sus familias, Señor, sus hijos, Padre de la gloria. Oh, sí, Te Padre doy Santo. muchas gracias, Señor En Dios el nombre de tu Hijo Todopoderoso. amado Jesucristo. Y les bendigo con la bendición del Padre, Oh, sí, la Padre. bendición del Hijo Gracias. y la bendición de nuestro amado y santo Gracias, Espíritu. Padre Santo. Y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y Y amén. amén. Bueno, familia Lazo, familia Peña, familia